llevaba y mi madre lo tiraba por ahí, o cuando yo no me daba cuenta se lo regalaba a otro. Todo esto fue causando entonces en mí un deseo de buscar lo que mi familia me negaba, de ir a la calle a buscarlo. A los 14 años cojo mi primer arma, empiezo a trabajar con un sobrino de un narcotraficante muy conocido a nivel mundial. Yo viví en Medellín como por 17 años. Empezamos a expender las drogas. Teníamos varios vendedores. Uno de los jóvenes que nos expendía la droga un día nos falló. Este joven, de saber el patrocinio que tenía, lo cogió y le dio bala y lo dejó inválido de por vida, y debido a eso lo mataron a él. Cuando matan al compañero mío, entonces yo me compro una pistola y empiezo a andar armado para todas partes, porque para mí ya una parte de mi vida eran las armas. Yo pienso de que tuve más atadura por las mismas armas que lo que fue la droga. Tengo mi primera pistola y empiezo a participar de lo que resultara por ahí, problemas en bailes, lo que fuera. En el año de 1982 empiezo a conocer de la música americana lo que es la música rock. Esta música empieza a obrar en una manera tremenda sobre mi vida. Yo recuerdo que mi pelo empezó a crecer, tuve un pelo muy largo, donde una punta yo me la atravesaba hasta más allá de la oreja del otro lado. Andaba también con una areta y con el cráneo de un chimpancé. A ese cráneo de ese chimpancé yo le había pegado unos colmillos de madera, se los había pintado de rojo simulando que era sangre. Le había pegado unos cabellos y le había hecho un motilado pero bien satánico. Me gustaban todas las cosas del diablo. A mí me gustaba invocar a Satanás, porque mi madre me llevaba donde brujas. Yo estuve en secciones de espiritismo, estuve en lugares donde me rezaban la espalda, me echaban unos aceites y me rezaban unas cosas, y aún me ponían a rezar a veces el Padre Nuestro, unas veces al derecho y otras veces me lo tenía que rezar al revés. Mi madre había hecho de que yo andara con un taleguito verde de paño. Dentro de ese talego habían unos elementos, y mi mamá, antes de echarme la cédula, la tarjeta de identidad, perdón, mi carnet de estudiante, mi mamá primero se asegurara de que yo saliera con ese taleguito. Mi madre lentamente, ella me había ido metiendo, consagrando a las cosas de Satanás. Para el 11 de marzo del año de 1983 hay un concierto de música rock en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín. En estos días mandé conseguir una fotocopia de ese periódico, lo mandé traer desde el Colombiano, allá en la ciudad de Medellín. Ahí tengo la copia, incluso creo que estoy andando con ella acá en mi maletín. Ese día vino una agrupación de los Estados Unidos llamada Argus. Se presentaba en la Plaza de Toros La Macarena con dos agrupaciones más nacionales, agrupaciones de un rock, pero de un rock bien fuerte. Esta agrupación de Argus había ganado un festival en Estados Unidos como la agrupación del rock más fuerte. Leyendo yo el comentario del periódico, decía plato fuerte hoy en La Macarena, y hacían mucha propaganda a esta agrupación, donde hablaban de dos temas principales: mujer asesina, y creo que el otro decía, los niños no deben de jugar con cosas muertas. Yo me voy para ese concierto en contra de la voluntad de mi mamá. Mi madre no me deja ir, pero yo ya era rebelde a mi familia. A mí ya no me importaba lo que mi mamá me dijera, aparentemente lo que ellos me habían negado. Yo creía que lo había encontrado en unos jóvenes de Medellín, y por hacerle caso a ellos me voy para el concierto. Pasan las dos primeras agrupaciones colombianas, la cosa está más o menos normal, pero cuando la tercera agrupación, que era la que traía la encomienda de Satanás, cuando esa agrupación va a hacer su interpretación, yo recuerdo que la Plaza de Toros La Macarena la dejan toda en tinieblas. Sube una orquesta filarmónica que canta por unos 10 minutos, una música pero bien fúnebre, hermano. Ahora es que yo comprendo cómo empezaron a preparar el terreno para lo que Satanás iba a hacer en esa noche. Luego ellos comienzan a bajar por un lado de la plataforma, por el otro lado suben 4 hombres pero bien endemoniados, 4 hombres con sus pelos bien largos, vestidos con unas ropas bien raras. Aquellos hombres empiezan a darle a los instrumentos. Cuando ellos comienzan a tocar los instrumentos, yo recuerdo de que de eso empieza a generar una unción tremenda. Los jóvenes que estaban en las graderías se tiraban a la arena, habían disparos, habían peleas,
Eso se puso de una forma tremenda. Luego de que ellos han tocado un rato, sube un quinto hombre. Este quinto hombre era el vocalista. Cuando ese hombre llega a la plataforma, yo recuerdo que él se eleva. En el momento en que él brinca, hay una detonación muy fuerte. En el momento de esa detonación, yo siento que mi corazón se me va a salir. Yo siento una presión tremenda y ese hombre comienza a cantar. Y cuando ese hombre empieza a cantar, todo el mundo se enloquece en ese lugar. Las mujeres empiezan a quitarse la ropa y a bailar desnudas. Yo recuerdo que miraba para diferentes lados. En un lado veía mujeres con mujeres acariciándose, teniendo relaciones sexuales, en las aberraciones más cochinas que usted se pueda imaginar. También miraba y hombres con hombres haciéndolo. Habían orgías. Yo recuerdo que la plaza de Toro La Macarena parecía una chimenea. Salían las bocaradas de humo en medio de los colores. Era Satanás. Eran legiones que se estaban moviendo en ese lugar. Yo recuerdo que mi mente, mi cabeza no pudo soportar de la presión tan tremenda que había. Y aquella noche yo tuve que consumir marihuana y bazuco. Yo me enloquecí, cogí un palo de escoba, creí que era una guitarra eléctrica y bailaba y me movía por todas partes en ese lugar. Desde ese día yo puedo decir que entré en el mundo de las drogas. Aparte de que vi como unos jóvenes punqueros invocaban a Satanás y hacían unas oraciones, yo comencé también a invocar a Satanás y a pedirle al diablo de que se hiciera en una realidad en medio de ese concierto. Yo de una forma pública, yo consagré mi vida desde ese día al diablo. Consumí luego drogas como la marihuana, el bazuco, la cocaína, el perico. Mira hermano, yo consumí tanta cocaína y perica que esto se aspira. Consumía hasta que yo chorreaba en sangre. Yo recuerdo de que muchas veces mientras aspiraba la cocaína se me devolvía con la sangre, porque cuando la sangre iba cayendo yo miraba los pedazos, los tronquitos de cocaína que se me devolvían. A veces me provocaba mandar la mano al plato y comerme eso, de ver que lo que yo había ido a buscar en la droga no lo estaba encontrando. Me convertí en un adicto a las drogas de todo lo que me pasaran por delante. Consumía alucinógenos, yo sé que más fuertes que el mismo LSD, como son los hongos y el cacao sabanero. Llegué a tomar a un menticol con gaseosa y limón, aparte de que quise inyectarme whisky con azúcar en los talones de mis pies. Me convertí en un adicto. Para mí la droga era todo, a mí no me importaba nada más. En mi casa me tienen que echar porque empiezo a robármelo todo. Mi madre hasta hoy no ha sido capaz de afrontar a la realidad de que tuvo un hijo drogadicto. Y el resto de problemas, ella se ha enterado por la televisión y por los periódicos. Pero ella jamás tuvo el valor de decirme: hijo, ¿por qué estás haciendo eso? Yo sé que tienes el problema. ¿En qué forma yo te puedo ayudar? Mi mamá decía que el día que ella supiera que un hijo de ella era un adicto a las drogas, que antes de darle esa noticia, decía mi madre, que más bien le dieran veneno a beber, porque eso sería la destrucción para ella. Yo empecé a robármelo todo en mi casa. Me echan de mi casa el 28 de julio del año de 1983. Me voy para la calle a vagar, donde me tocaba buscar velorios y bailes públicos para poder dormir. Me voy a convivir a una casa con 8 niñas entre 15 y 20 años. Niñas que yo mismo ayudé a meter en la prostitución en Medellín. Porque esas niñas que vestían indecentemente, yo sabía de que si exhibían su cuerpo era porque algo tenían que vender. Y entonces, cuando llegaba un bacán a las tabernas de Manrique, un bacán es un mafioso, y me decía que necesitaba tantas niñas para irse de programa, yo le decía: ¿cuánto hay para mí? ¿Y cuánto hay para ellas? Me decían: hay tanto. Y yo le decía: listo. Y por las buenas o por las malas, aquellas jóvenes tenían que irse de programa. Me tocó ver esas niñas abortando hasta 2 y 3 veces. Me tocó conocer la vida de lo que es la prostitución acá en Colombia. Mujeres que a cambio de un bazuco les tocaba hacer lo peor que una mujer puede hacer en su vida, y más por plata, y terminar de hacerlo y no darle el bazuco. Me fui también a vivir a esa casa con 5 hombres, de los cuales salieron los directos autores de 2 muertes que le han dolido mucho a este país. Una muerte de un ministro de justicia y otra muerte de un candidato para la presidencia. Aquellas mujeres